doctor Caballero dio un paso atrás y salió del DANE. Una demostración de independencia. Señor César Caballero, hoy director fundador de Cifras y Conceptos, bienvenido a Mañanas Blue. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días y un saludo a todos los amigos que están en la mesa y a ti, Claudia. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, no sé si usted vio, pero hace unos días cuando fue la rueda de prensa para dar a conocer el dato de productividad, esta rueda de prensa se dio por parte de la directora del DANE en presencia de la ministra del Trabajo y con algunas de las personas que negocian, especialmente el aumento del salario mínimo, especialmente los sindicatos. Y no se limitó al anuncio de la productividad es tanto, sino que fue más allá y dijo la productividad que deben tener en cuenta es la productividad por horas que salió positiva. ¿Eso a usted, que fue director del DANE, le suena lógico que la directora del DANE haga el anuncio en ese contexto o no? Lo del anuncio del dato no me parece extraño. De hecho, cuando yo fui director del DANE hace ya 19, 20, 21 años, me correspondió 2 veces la negociación del salario mínimo y el DANE siempre era invitado para presentar los cálculos que había sobre el tema de productividad. Yo entiendo que hay distintas formas de calcular la productividad, digamos, hay varias alternativas, pero la usual que se ha utilizado en Colombia, hasta donde yo tengo memoria, es la productividad general. Y lo que no estoy de acuerdo es que la dirección del DANE le sugiera a la mesa cuál dato de productividad utilizar, particularmente si es solo para una coyuntura, porque recuerde que aquí hay que aplicar el velo de invisibilidad de Rawls, y es, el país ha tomado la decisión de siempre utilizar el dato de productividad total. Lo que creo que es altamente inconveniente es decir, como este año el dato no está de acuerdo con lo que yo estoy buscando, entonces yo, como gobierno, propongo utilizar otro. Y si el año entrante, entonces la productividad total es mayor y la productividad de horas es menor, cuya posibilidad de ocurrencia es posible, entonces volvemos otra vez al anterior dato. Entonces eso me parece que genera es inconveniente. Yo no me niego a la posibilidad de que la Comisión de Concertación Laboral, en un escenario distinto a la decisión de cuál va a ser el aumento del salario mínimo, discuta el tema, diga cuál es la mejor, pero es la mejor para todos los casos, no es para cuando el dato me gusta y no cuando el dato no me gusta. Entonces, que la directora del DANE esté en la comisión es normal, que la rueda de prensa en juntas es normal, pero que ya ella esté sugiriendo tomar una u otra me parece que no es adecuado, particularmente para el DANE. Señor César Caballero, ¿y cómo nos puede explicar usted en los términos más claros posibles, porque esto es una cosa, como diríamos, hiper mega técnica, qué es la productividad por horas y qué es la productividad total y la diferencia entre las dos que da lugar a que una de negativa y otra de positiva? Mire, eso varía, digamos, en el cálculo, pero bueno, la general pues es la global de todos los elementos y la de por hora simplemente está tomando la productividad laboral medida en las horas efectivas de trabajo, porque parte un poquito del tema que lo que ocurre en la sociedad colombiana es que se supone que hay una jornada de 8 horas, pero pues la jornada de 8 horas a veces para algunas personas es de más horas, para otras es de menos horas, particularmente hay unos temas de descanso y otros temas, y eso a veces puede suceder, pero particularmente más que por esto, es por el tema de sectores. Hay unos sectores que en el trabajo por hora son más productivos y otros que son menos productivos. Y esos son los cambios. Es natural que en algún momento, yo creo que los datos que calculó el DANE están bien. Lo que pasa es que el que usualmente ha tomado la sociedad colombiana para evaluar la decisión del incremento del salario mínimo es la productividad total, no la productividad por horas. Doctor Caballero, ¿por qué la propuesta que siempre cada año surge del salario regional, por qué nunca pasa? Es decir, ¿por qué es tan difícil que pase si es algo que siempre, aquí estamos discutiendo otra distinta, pero uno sabe que siempre cada año está la del salario por regiones o por departamentos y ¿por qué no pasa? Yo creo que es porque en parte por un desconocimiento de quienes la plantean, porque Colombia tuvo un salario mínimo digamos, por regiones, para zonas rurales, para zonas urbanas, y eso fue básicamente un fracaso porque no es fácil de controlar. La gran ventaja del salario mínimo es que es el mismo nacional y que para todo el mundo es fácil controlarlo. Para el gobierno es fácil controlarlo, pero también para los empleadores es fácil saberlo y para los empleados también. Voy a colocarte este ejemplo. ¿Qué pasa si un salario mínimo
se decide que hay una empresa que tiene operación en 15 regiones del país y entonces pues está pagando el salario mínimo, pero está pagando a sus empleados 15 salarios distintos. ¿Cuál debe pagar? ¿El más alto, el más bajo? Y de pronto, porque eso ocurrió y la razón por la cual el país tomó la decisión de que el salario mínimo tenía que ser unificado es porque había abusos de algunos empresarios que decían que estaban contratándose en Biotá, firmaban el contrato en Biotá, pero la persona trabajaba en Bogotá y tenían no el salario mínimo de Bogotá, sino el de Biotá, que era más bajito. Entonces digamos que yo creo que esa es una discusión que digamos que hay que entender que el contexto histórico en el que se tomó y de la realidad de una sociedad como la colombiana, donde creo que lo más sencillo es más fácil de vigilar y de aplicar. Y yo creo, a mí me parece que el salario mínimo nacional es el adecuado. No digo que el actual sea el adecuado, pero tener un solo número es mucho mejor para la sociedad colombiana. ¿Hasta cuándo funcionó eso que usted nos está contando de salario por regiones? Yo creo que fue hasta el año 70 y pico, 78, no tengo la fecha exacta, pero sé que lo tuvimos y eso está documentado, pero no lo tengo en este momento en memoria, pero si quieres luego consulto y se puede mirar, pero sí funcionó en Colombia un tiempo por regiones y la evaluación que se hizo siempre fue que había abusos de algunos, no todos, claro, sobre eso. Bueno, pues es claro, es difícil de controlar, de pronto ahora con la tecnología es menos difícil, lo que algunas empresas, sobre todo las pequeñas, dirán, lo que no es fácil es pagarlo, ¿no? Porque para algunas está muy bien pagar el mismo salario en todas las partes donde estén, pero para las más pequeñas pagar el salario mínimo de Bogotá en una vereda, pues no es viable. Pero mire, déjeme volver al tema inicial. Entendiendo las diferencias entonces entre la productividad por horas y la productividad total, y salgámonos de la discusión coyuntural, ¿no? Que es que hoy quieren usar la total para negociar el aumento al salario mínimo porque esa dio positiva, mientras que la total dio negativa. ¿Qué es lo que realmente tendría sentido para negociar el salario mínimo? ¿Tomar cuál de las dos? Yo creo que la total, la que se ha usado. O sea, como siempre se ha hecho. Como siempre se ha hecho, sin importar, algunos años la productividad aumentó mucho, entonces era la inflación esperada, digamos la inflación causada en el año, en ese momento la esperada porque falta un mes, que saldrá en enero, pues hay que estimar cuánto va a ser, más unos puntos de productividad, pero en este caso fue negativo. La ley no permite hacerlo menos unos puntos, sino que probablemente la ley, y puede ser una propuesta, sea el salario, digamos el IPC, más 100 pesos, más 1.000 pesos, más un valor, evidentemente no debería ser, digamos, como estuvimos el año pasado, que fueron varios puntos por encima, con el argumento de que había también temas de productividad. Yo digamos, lo que me parece que no está bien es proponer esa discusión en este momento. Yo creo que en este momento deberían utilizar el mismo criterio de productividad, y si quiere la ministra y la directora del DANE hacer una discusión más a profundidad, pues lo pueden hacer en marzo. La gente presenta argumentos, miramos las consecuencias, se miran las cosas, y vuelvo a citar, es muy importante el velo de la invisibilidad de roles, sin importar, digamos, las reglas es esta, el criterio es este, y mantengámoslo, no lo vayamos cambiando simplemente por una coyuntura en la cual la productividad general de los factores cayó este año, sí, que es poco raro, no es normal que caiga, usualmente aumenta más o menos, pero aumenta. Entonces yo creo que yo no la cambiaría, me parece particularmente no en esta coyuntura. Bueno, pues hoy sale el otro dato que es importante para la discusión del salario mínimo, que es la inflación de noviembre, y con esto ya esa comisión tripartita de redes sindicales, de redes empresariales y del gobierno se pueden sentar con los datos a negociar cuál va a ser el aumento. Nos han dicho 2 puntos, pero pues una cosa es que sea 10 y otra cosa es que sea 20, que obviamente sería una cifra improbable con la inflación que hemos tenido. Muchísimas gracias, señor César Caballero. Hasta la próxima. Sí, Claudia, una sola cosa que es importante. El gobierno, en el primer negociación, logró un acuerdo con los empresarios, los sindicatos y el gobierno. A mí me parece que el mensaje de lograr ese acuerdo es muy importante y ojalá la ministra entienda que el país volver a lograr el acuerdo sería una cosa muy importante y no sacarlo por decreto, lo cual también está previsto en la ley, pero sería una señal muy importante y yo aspiro que se puedan poner de acuerdo. Bueno, la mayoría de las veces en los últimos tiempos se han puesto de acuerdo. Vamos a ver si esta vez lo logran también. Sí, señor. El año pasado se pusieron de acuerdo. Y durante Santos y Duque hubo varios acuerdos. Claro. Una vez
el año pasado con Petro, una vez con Duque, que le hizo a Alicia Arango, yo en ese momento lo recuerdo porque la felicité a ella por haberlo hecho, y con Santos en 2 ocasiones. O sea, no es lo usual. O sea, usted está diciendo de 12 años solamente 3 veces. 3 o 4, 3 veces no recuerdo en este momento. Sí. No vamos es a hacer usual. la investigación porque yo Hágale tengo que sí, otra idea. sí. Bueno. Listo. Bueno, Vale, pues. Bueno, chao, muchísimas gracias. Son las 2 en punto, es la hora de las noticias.